Bueno, don Pablo Casado, muy buenos días. Buenos días, bienvenido Federico. una vez más a esta casa. Ha salido vivo de la cueva del dragón, del vientre de la ballena y, en fin, del peligro público y privado que representa el actual inquilino de la Moncloa. ¿Y por qué se mete allí? ¿Por qué es tan temerario? Porque mi Sin obligación, vacuna. Sin vacuna. me pagan para representar a todos los españoles, no solo a los que me han votado, y creo que era importante. 2 meses después de la última reunión, poco fructífera, en la que me pidió que apoyara a Pablo Iglesias como vicepresidente del gobierno, Sí. y después de un mes de haber prometido guardar y hacer guardar la Constitución para luego no cumplirlo al día siguiente, pues cuando me llama Pedro Sánchez, creo que lo que toca hacer es ir, y además en el día de ayer llevé bastantes compromisos que creo que son muy importantes para los españoles. La última vez que estuve aquí en Es Radio hablábamos si el Partido Popular se tenía que abstener o no abstener para hacer presidente a Pedro Sánchez. El tiempo nos dio la razón. Él mismo en la sesión de investidura ni nos lo pidió. Pero hay una cuestión importante, y es: ¿se imaginan los españoles que el Partido Popular se hubiera abstenido y luego Sánchez hubiera nombrado yo me lo imagino a Dolores Delgado fiscal general del Estado? Me lo imagino. ¿O que hubiera pasado el del Seagate con Ábalos habiéndole hecho presidente? ¿O no? Por eso ayer yo lo que le dije es, aunque te has apoyado la investidura con los independentistas, si ellos te están exigiendo para aprobar los presupuestos algún tipo de mesa de negociación con Torra, yo creo que es que él la quiere, pero si intento pensar bien y digo, a lo mejor se lo han impuesto, le dijimos, no se preocupe, nosotros le apoyamos los presupuestos, que en el fondo es un pasaporte para aguantar en la Moncloa 3 años, pero a cambio de que se rompa la mesa con los independentistas, se inhabilite al señor Torra, se reconozca a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, no se modifique el Código Penal por la puerta de atrás para indultar a presos por sedición, y no se nombre fiscal general del Estado a la señora Dolores Delgado, que era una diputada socialista, que además era colaboradora con una trama de extorsión policial ilegal. La ninfa de las cloacas judiciales y policiales. ¿Sí? Eso fue lo que le exigí. Pero luego le propusimos 10 acuerdos de Estado importantes en materia de pensiones, de educación, de regeneración democrática, de independencia institucional, de mantener una reforma laboral y unos impuestos bajos para crear empleo a favor de los autónomos, negociaciones internacionales, por ejemplo con Marruecos, para que deje de poner dificultades a las dos ciudades españolas de Ceuta y Melilla, la cuestión de Venezuela que ya he dicho, y que nos dé todas las explicaciones de lo que pasó en Barajas y con esas maletas de Delcy Rodríguez, o por ejemplo, algo que es fundamental, y es que haya una posición común de España a la hora de negociar para agricultores y ganaderos españoles la política agraria común pasado mañana en Bruselas y la política arancelaria con Estados Unidos, aunque no parece buena idea que mañana ponga la tasa Google para desairar a Estados Unidos. Bueno, la va a poner quitándola hasta diciembre, que no es es la típica macronada. Es decir, yo hago las reformas ya, pero será mañana. Mañana es el año que viene, y el año que viene pues a lo mejor dirá, de momento, no, pero lo vamos a poner, ¿eh? Ojo que lo vamos a poner. Bueno, pero la cuestión de fondo de la tragicomedia de ayer es que aún no había acabado usted de hablar con el presidente del gobierno y ya estaba poniéndolo verde por escrito. Y eso es lo más dramático, vocalmente, la portavoz del gobierno, que lo insultó de una manera absurda. Es decir, ¿para qué lo invitan? Porque había sido invitación del presidente del gobierno. A ver si usted le entrega unos cuantos jueces. Porque aquí toda la cuestión de fondo, ayer Luis, claro, que es fiscal, es que nació en su cuna, no fue una cuna, era una fiscalía. Entonces, bueno, lo vive como cosa propia. Yo, en cambio, no lo vi tan grave. Por eso esta mañana a las 6 he disentido un poco de la valoración de Luis. Porque yo creo que usted es consciente que aquí lo único que nos defiende de que esto sea Venezuela realmente son los jueces. Es decir, no todos los jueces, que algunos están ya pervertidos y comprados. Bueno, ahí está el ministro de Justicia, que menuda trayectoria tiene. Y ahí están los garzones y toda esta patulea y los jueces contra la democracia y tal. Pero es verdad que mientras haya tribunales y haya ley, no pueden abusar del poder a la manera venezolana, que es lo que les pide el cuerpo. Pero además yo lo que le dije es que es un paquete global. No se puede decir, vamos a renovar el Consejo General del Poder Judicial y pongo de fiscal general del Estado a una militante socialista. No, y encima el mismo día que dicen que la Fiscalía va a instruir, como anunció ayer El Mundo,
que va a instruir que es la todo vieja el querencia procedimiento. del PSOE desde hace años, ¿eh? O no se puede pedir... Con Bermejo ya empezó. No se puede pedir que haya un pacto por la justicia cuando se amenaza con reformar el Código Penal para indultar de facto a los que están en la cárcel por darle un golpe a la legalidad. Entonces, si queremos un acuerdo de despolitización de la justicia, el Partido Popular estará encantado de hablar de cómo volvemos al modelo constitucional, de cómo hacemos una ley para que no se pueda nombrar fiscal general del Estado a un político. ¿Se imaginan lo que hubiera pasado si el Partido Popular pone a Alberto Ruiz Gallardón de fiscal general del Estado, que también era fiscal? ¿O se imaginan que el Partido Popular quiere cambiar el Código Penal para ad hoc, ad hominem, beneficiar a alguno de los socios de una investidura? O algo peor, ¿se imaginan que en los años 80 el gobierno de Suárez o el gobierno de Felipe hubiera tenido algún tipo de contacto con la dictadura de Pinochet, al que, por cierto, después de haber abandonado el poder, la tenía con la dictadura de Fidel Castro, lo detuvieron? porque se fue a Tropicana a disfrutar. Lo que quiero decir es que lo que está pasando, hay una asimetría en la exigencia, en la opinión pública del gobierno tremenda. Entonces, nosotros creo que ayer lo que conseguimos es salir del mantra que quiere imponer el Partido Socialista y que no es nuevo. Ya se lo aplicaron a Aznar con el Doberman, a Rajoy con las sotanas, y ahora intentan decir que el problema del Partido Popular es que somos muy crispadores y muy radicales, lo cual, dicho por una persona que ha pactado con Bildu, con Esquerra y con Podemos, a mí lo que es sencillamente, bueno, pues algo lo que curioso. me asombra, don Pablo, es que les asombre esto. Es la historia de España de los últimos 40 años. Y todavía la derecha, con UCD, con AP, con el CDS, con el PP refundado, desnutrido, ahora recauchutado, etcétera, sigue asombrándose de que les entrega a todas las televisiones y luego resulta que les machaca con la publicidad negativa. Bueno, algo tendrán que hacer ustedes, o algo habrán hecho ustedes para llegar a esta situación. Ahora, aún así, yo no recuerdo, mira que ha hecho fechorías el PSOE en todas sus glaciaciones, porque el que empieza a cargarse el régimen constitucional y apostar por el separatismo es Felipe González en la última legislatura. Y ahí hay un libro, El futuro ya no es lo que era, con Juan Luis Cebrián, cuando rompe el PSOE, obliga a romper al PSOE del País Vasco con el PP del País Vasco. Importante PP en esa época. Bueno, pero hay una cuestión de fondo. O sea, nunca, ni en tiempos de Serra, ni de Roldán, ni de, no sé, cualquiera de los petardos, ni de Viviana Ido, ni de Leire Pajín, ni la pasarela Maputo, nunca he visto yo que antes de salir de una reunión que ha convocado el presidente del gobierno al jefe de la oposición, le esté insultando el portavoz del gobierno por escrito y oralmente. O sea, ¿a qué van? O sea, bueno, ¿qué van? Ya sé que usted cree que tiene la obligación de ir y a lo mejor resulta que lo tiene o para sus votantes cree que lo tiene. Pero es que no respetan ninguna norma. Porque no aceptó ninguno de estos acuerdos de Estado que son importantes, porque es que a lo mejor Pedro Sánchez piensa que a la gente por la calle le importa mucho lo del Consejo General del Poder Judicial. Pero a la gente lo que le preocupa y le quita el sueño son las pensiones. Habrá que hacer un modelo y vivir en una dictadura sí, pero seguro que si ahora preguntamos a un padre de familia que ha dejado a sus hijos en el colegio, como yo ahora mismo, les preocupa la educación y que no haya adoctrinamiento y que sea de calidad, o les preocupa que las cifras de empleo vayan bajando mes tras mes desde que gobierna la izquierda, o les preocupa, por ejemplo, la posición internacional con el tema de Venezuela. Por cierto, voy a anunciar una cosa aquí en el radio. A ver. Hoy hemos ido a un juzgado de guardia para solicitar amparo y que no se destruyan las pruebas de las grabaciones de las imágenes de la Terminal 4. Es algo lamentable, porque hace 2 semanas hicimos lo que hay que hacer, que es ir a la Fiscalía, pero ni siquiera nos han contestado. No nos han contestado. ¿Pero cómo le va a contestar esta señora? Bueno, aún no han nombrado a Dolores Delgado. Bueno, intentan nombrar pasado mañana. Ya manda, no se preocupe. Hemos ido a presentar un acta notarial y en 2 semanas tampoco AENA ha dicho nada. Por supuesto, ayer ya registramos la comparecencia del director general de AENA para que dé explicaciones. Y a 2 días de que pudieran ser destruidas estas cintas o estas grabaciones, hemos ido a un juzgado de guardia para pedir amparo, porque creo que lo que está pasando en relación a Venezuela es un cambio de posición tremendamente injusto con la oposición, la heroica oposición venezolana, pero sobre todo creo que es algo vergonzoso para España, porque estamos hablando de un régimen dictatorial que, según Naciones Unidas, ha asesinado a 6.000 personas, ha torturado y violado en las cárceles a cientos de personas y ha echado al exilio a 3 millones de personas que se morían de hambre. 4.700.000, según la última cifra, que hoy hay una columna de Rafa Latorre que lo cuenta. ¿Qué es lo que se decía? No será tanto.
4.700.000. Para que la vea la ONU, nunca en la historia de América, del continente entero, o si se quiere de dos, si se cuenta istmo, o sea, nunca ha habido una cosa semejante, ni siquiera remotamente parecida. Y ahí lo tienen aquí. Antes dejo que pregunten, pero esta sí que me ha llamado la atención. Ayer estábamos terminando el programa y nos llega la noticia de que en Aruba ha tenido que aterrizar forzosamente por sobrepeso un avión, es que es caricatura, pero es trágica caricatura, de Venezuela. Y ese avión llevaba casi 800 kilos de oro purísimo, con destino a México, a casa de López Obrador, que este fin de semana pasado se hacía la foto de familia, porque estamos hablando de Lampa, con Zapatero, López Obrador, Ernesto Samper, elegido por el Cártel de Cali, y gracias al dinero del Cártel de Cali, que además sale en la segunda temporada de Narcos, cuando es el Cártel de Cali el que manda, que lo eligen, que lo echan de presidente porque lo eligieron con ese dinero y sobornó todo lo que había que sobornar gracias a ese dinero. Y López Obrador es ahora el nuevo Lula, es el que reparte, y él aspira a ser el padrino, como lo era Lula da Silva, no, Lula da Odebrecht, porque era la verdadera empresa de Lula, era Odebrecht. Hay una buena noticia y una mala para Sánchez en esta noticia. A ver. Porque hay muchas sospechas de que las 40 maletas de Delcy Rodríguez llevaban divisas. Más que documentos, claro, llevaban documentos a lo mejor impresos en la fábrica de la moneda de los Estados Unidos. Sí. Ese papel de color verde que están Yo, como siempre, como soy respetuoso, lo pongo en condicional, igual que pongo en condicional que a ver si el gobierno de Zapatero ya explica esos fondos que fueron a su ex embajador, a qué respondían. Pero dicho esto, la buena noticia es que los gerifaltes del régimen venezolano empiezan a sacar oro y divisas porque saben que van a acabar cayendo. La mala noticia para los venezolanos es que va a haber un expolio, pero la mala noticia para Sánchez es que al final se va a acabar sabiendo. Los vínculos de Podemos con el régimen chavista y los vínculos de Zapatero y del PSOE con el régimen de Maduro, porque por algo Zapatero ha viajado ya 40 veces a Venezuela y está blanqueando un régimen que, según Naciones Unidas, insisto, y Bachelet, que es una antigua presidenta socialista chilena, dice que es una dictadura criminal. Bueno, es que es una dictadura genocida y criminal. Pero, ¿qué pillados no tienen que tener al PSOE más que a Podemos para venir del CIE a presumir aquí y hacer que vaya Ábalos al vis a vis, que se cisquen en todas las normas que de España, que un aeropuerto no es un espacio Schengen, esto estas mamarrachadas que dice Marlaska. Vamos a ver, lo lógico hubiera sido o deportarla o detenerla esperando a la Corte Penal Internacional, porque es la segunda del grupo de 25 criminales más buscados del mundo, que es en la cúpula de poder en Venezuela. ¿Y quién acaba pagando todo esto? Nosotros. Los agricultores españoles, porque Estados Unidos, cuando está desairado con un país, al final sube los aranceles. ¿Por qué han negociado con Francia la retirada de los aranceles? ¿Por qué se fueron el señor Juncker con el presidente de Francia y en ese caso el presidente de Alemania a la hora de renegociar los aranceles a los coches europeos? Porque son países respetados y porque han colaborado en las cuestiones que para Estados Unidos son importantes. El problema es que cuando Estados Unidos impone unos aranceles que son ruinosos para el campo español, y lo que hace el gobierno de España es intentar amenazar a Estados Unidos, imponer una tasa a las tecnológicas estadounidenses y desairar en la política frente a Venezuela, pues lo acaba pagando, yo creo que los más desfavorecidos. Es lo mismo que la señora Rivera, la ministra de Medio Ambiente, que tanto ha dado lecciones a todo el mundo. ¿Qué está diciendo con el vertedero de Zaldívar? Nada. ¿Qué está diciendo? Claro, es que ahora resulta que el PNV, este partido también de 30 años de honradez, que ya hemos visto que acabó en el caso de Miguel con mordidas multimillonarias, ahora resulta que hay 2 pérdidas humanas, que Hermua casi acaba sepultada por una marea de lodo de basura, y aquí no ha pasado nada, porque como el PNV gestiona también y como el PNV es tan honesto, yo creo que sinceramente estos mantras de la izquierda y de los nacionalistas, lo decía Paco Rosell, hay que acabar con ellos. Vamos a solicitar una comisión de investigación para que se aclare lo que ha pasado con el vertedero de Zaldívar y para que el PNV dé explicaciones de una vez por todas de los casos de corrupción que tiene, de los casos de mala gestión que tiene y, si es posible también, de si es verdad que le está exigiendo al gobierno del Partido Socialista
la ruptura de la caja única de la seguridad social, es decir, del futuro duda de las pensiones de los españoles, no al cambio duda de los presupuestos, porque yo ayer se lo pregunté al señor Sánchez y le dije, oiga, uno de los requisitos, no rompa la unidad de la seguridad social. Vamos a hacer un pacto de Toledo en el que los pensionistas tengan las pensiones revalorizadas, no lo que ha hecho Sánchez, que es congelarlas cuando estaba Zapatero, o lo que hizo con González, que fue dejar el sistema quebrado, pero vamos a hacerlo sin que las comunidades autónomas rompan la unidad de caja. Yo creo que todas estas cuestiones serían buenas que ahora el Lehendakari y el señor Sánchez las explicaran. Bueno, yo con alguien que ha sobrevivido de la ballena y tal, pues me da así. Pero estas serán 3 fieras que le van a morder, a roer los zancajos, como decía Quevedo. Solo una última cuestión. Y ya sé que es la segunda vez que lo digo. Solo una. ¿Qué va a pasar en Galicia, en el País Vasco y Cataluña, si es que podemos hablar de las 3 cuestiones como una? Porque estuvo la semana pasada, el jueves me parece, estuvo aquí Inés Arrimadas, insistía mucho en eso, entendemos que las siglas ahí tal, pero queremos aparecer. ¿Cómo va usted a conciliar? Porque hoy aparecen informaciones, aparecen en El Mundo, en varios medios, de que está cerca un acuerdo que tiene que ser el jueves, porque ya para el viernes se acabó hasta en el País Vasco. Entonces, yo tengo la impresión de que usted, antes que cortarle la cabeza a Alfonso Alonso, prefiere que se estrelle como el ciego del Lazarillo, que como lo trataba muy mal, un día que llovía, puso en un charco delante de una columna y dice, salte, salte vuesa merced, que es un charco muy grande. Y hizo ¡boom! Ya se dio contra la columna, se quedó y ya Lazarillo huyó sin saber si el ciego quedó muerto o vivo. Da la impresión de que usted ya, como no puede con esas fieras, prefiere que se estozolen, que se rompan la crisma en las elecciones, que según las encuestas las van a romper, y ya entonces se acometerá la refundación del PP vasco. Esto es una malicia mía, pero creo que fundada en una experiencia. Y es que a usted le cuesta ser criminal. Ayer decía, es que yo por discreción, ¿cómo va a ser discreto un político? Un político tiene que ser tirando asesino, o sea, pero bueno, a usted no le sale. Pero la gran cuestión, ¿qué va a pasar con Ciudadanos? ¿Será posible a última hora llegar a un acuerdo conjunto que le permita salvar la cara a Ciudadanos, aunque el contenido, digamos, sea favorable al PP? Bueno, lo primero, yo llevo 2 años pidiendo a Ciudadanos que converjamos en una coalición, en una plataforma, en lo que sea para reunificar todo el espacio de centro-derecha, que es lo que hace ganar al Partido Socialista. El 10 de noviembre, no hablo de encuestas, contando los votos de las urnas, si hubiéramos ido juntos el PP, Ciudadanos y UPN, hubiéramos sacado más votos que Sánchez y ahora mismo estaríamos formando gobierno Albert Rivera y yo. Eso no ha pasado porque Ciudadanos no quiso. Y yo lo que, en cuanto Albert Rivera tomó la decisión de dejar la política y Inés Arrimadas, pues como portavoz, y yo creo que, bueno, todo el mundo cree que como futura presidenta del partido, todo lo que hemos hablado es cómo podemos llegar a esa convergencia de un espacio electoral para ganar a la izquierda. Por tanto, en las próximas citas electorales, mi idea, y así lo llevo diciendo mucho tiempo, es que eso pueda ser posible. En el País Vasco, que es lo que me preguntabas, creo que el Partido Popular tiene una trayectoria de defensa de las libertades que han pagado con su propia vida 20 personas, incluidos los actuales líderes del País Vasco. Alfonso Alonso, como alcalde de Vitoria, estaba amenazado, ha tenido varias intentonas de atentado. Bueno, todos los partidos, también sí, UPyD, que ni siquiera existe. Pero yo tengo que hablar del mío, y en el caso del Partido Popular del País Vasco hay una trayectoria, sinceramente, muy valiente y que además se ha compaginado con una buena gestión. En el Ayuntamiento de Vitoria, cuando Alfonso Alonso y Javier Maroto han sido alcaldes, a los vitorianos les ha ido mucho mejor. ¿Por qué lo han perdido? Ahora, hubo una gran decepción cuando conseguimos hacer un gobierno constitucionalista con Pachi López, la intentona de Jaime Mayor Oreja y Nico Redondo Terreros, que ya se ha explicado que fue Felipe González el que en un mitin dijo, Nicolás, no te equivoques, nuestros aliados son el PNV, y tuvieron que hacer el método. Tuvieron que hacer contra viento y marea, y eso fue verdaderamente una escalada. El mejor resultado electoral fue el de Carlos Iturgaiz. Posteriormente Jaime Mayor Oreja tuvo también un muy buen resultado electoral y nos quedamos a poquísimos votos de poder hacer un gobierno con Nicolás Redondo Terreros, y luego Pachi López tuvo la oportunidad con Arantxa Quiroga de gobernar, pero fue muy decepcionante, como fue, por supuesto, los gobiernos del Partido Socialista en la Generalitat de Cataluña. Quiroga, que era tan decorativa. Dejó la política. Entonces, ahora mismo, ya no con el PSE, por desgracia, pero podemos reeditar una unión de los distintos, pero que tenemos los mismos principios constitucionalistas en el País Vasco. ¿Cuál es la fórmula?
Bueno, pues por nuestra parte ya hemos dicho a Ciudadanos que hay que recordar que no tiene representación institucional en País Vasco, ni siquiera municipal, que bueno, que esta semana tenemos que hablar cuál es la fórmula para optimizar los votos. En Galicia, sin embargo, todas las encuestas, bueno, y la tradición de 40 años, indica que el Partido Popular es una marca que ya aglutina a todo el electorado de centro-derecha en sus siglas. Es como si en Andalucía el Partido Socialista en los años hegemónicos renunciara a sus siglas para, no sé, ir con el Partido Andalucista. Mala comparación, pero... bueno, por supuesto, porque sería ofensiva para el PP y para Ciudadanos. Sí. Pero en este caso yo creo que en Galicia, Ciudadanos, y están hablando también directamente José Manuel Villegas con Alberto Núñez Feijóo... o sea que sigue vivo Villegas. sí, bueno, ya me ha hecho una entrevista. Es el máximo yo sigo con representante de la gestora. Y me refiero a la entrevista pública que ha dado Villegas antes de ayer. Vale. Y yo esta semana me veré con Inés Arrimadas y Teodoro García Egea seguirá hablando con José María Espejo y vamos a intentar que haya un acuerdo para que optimicemos los votos. Lo van a conseguir. Bueno, todo esto lo importante es que en las próximas elecciones generales vayamos juntos a las urnas. Y ahora en las autonómicas veamos dónde se optimiza más o en qué fórmula se optimiza más, pero lo importante es que para echar a Pedro Sánchez, además de hacer oposición, que esto está muy bien y lo hacemos y todos los miércoles y mañana más, hay que hacer una alternativa. Hay que plantear que hay una España posible distinta a la que la izquierda con los comunistas y con los separatistas están trazando. Y creo que a veces parece que eso es una fatalidad, una maldición bíblica que no se puede revertir. Claro que sí. O sea, puede haber una mejor España en la que la economía vaya mejor, se cree empleo, las pensiones estén mejor, la educación esté mejor, la España esté unida, no manden los que quieren romperla, tengamos un prestigio internacional, pero eso hay que hacerlo yendo unidos a las urnas. Y si no, no lo lograremos, porque la historia solo se logró con Cánovas del Castillo y con la refundación del Partido Popular, y hasta entonces, yendo divididos, la izquierda siempre ganó. Bueno, vamos a ver. Rápidamente, 3 preguntas. Empiezan a llegar muchas preguntas de los oyentes que seguramente serán repetidas, etcétera. Pero a ver. Aunque no se hable, como usted comentaba, en los bares o en la calle del CGPJ, yo sí que creo que es la cuestión fundamental ahora mismo. Sobre todo porque... para el cambio de régimen van a utilizar la vía de los hechos a través de los tribunales, o sea, para eludir una reforma constitucional por método agravado. Y entonces ahí el único dique de contención que queda es el Poder Judicial. ¿Usted de qué serviría que Sánchez se comprometiese a no subir los impuestos o a esas condiciones que ha puesto usted si a cambio lo que hace es cargarse la nación? Porque está muy bien bajar los impuestos, etcétera, pero si no hay nación, ni impuestos, ni nada. Entonces, ¿de verdad usted se cree... ¿cree que se puede llegar a un acuerdo con Sánchez, que es una persona fiable en este asunto? Sobre todo cuando él solo se mueve por estar en el poder, quiero decir. Mientras tenga el poder garantizado por los separatistas y por Podemos, va a ir al cambio de régimen. ¿No es mejor una actitud de bloqueo? Aunque la palabra suene mal, y yo sé que en la sexta y les van a decir, mire, estos malvados que bloquean, etcétera. Qué buena señal. Pero si la sexta te ataca, está por bien. Puro realismo. O sea, es cruda la situación, pero yo creo que es lo que hay. Pero la izquierda siempre ha querido tener a la oposición bloqueada y, si es posible, amordazada, porque le molesta que digamos algo que es real, porque en el caso de Sánchez, hombre, el término fiabilidad y Sánchez, digamos que no casa muy bien. Y yo ayer incluso se lo dije. Yo dije, es que voy a pedir o a ofrecer que acordemos lo que tú prometiste en campaña electoral. Yo se lo dije y luego lo dije. Ni siquiera se sintió ofendido. Le dije, de verdad, o sea, mira, me voy a ceñir a lo que tú prometiste en campaña electoral, en el debate electoral. Ni se acuerda. Vamos a pactar un referéndum ilegal, vamos a la tipificación del referéndum ilegal, vamos a pactar acabar con el adoctrinamiento educativo en Cataluña, vamos a pactar acabar con la propaganda en los medios de comunicación públicos, vamos a pactar traer a Puigdemont a España, si es posible, para que comparezca ante el juez, no para que se presente a unas elecciones. Todo eso lo dijo Pedro Sánchez solemnemente en el debate electoral a 4 días de votar. Entonces, claro, nadie podrá decir que estamos siendo, muy suspicaces. Estamos planteando lo que él mismo planteaba. Y en el tema del Consejo General del Poder Judicial, lo mismo. Yo le he dicho, salvo en las 2 últimas elecciones, el Partido Socialista ha dicho que había que introducir mecanismos para despolitizar la justicia. Nosotros también. Entonces, lo que planteamos es un acuerdo global en materia judicial que no solo cambie el modelo de elección de los vocales del Consejo, sino, por ejemplo, que evite
que el Consejo se fragmente en los llamados consejos territoriales, que es lo que pide el independentismo catalán. Claro. O, por ejemplo, que la Fiscalía General del Estado no pueda ser propuesto un político. O, por ejemplo, que no pueda haber reformas del Código Penal por la puerta de atrás. O, por ejemplo, que se modifique la ley del indulto para que no sea discrecional. O algo muy de actualidad, que se modifique la ley general penitenciaria y se recuperen las competencias de la Generalitat para que Lledoners no se convierta en una cárcel en la que haya regímenes penitenciarios diferenciados, porque eso solo pasa en los países que no son democráticos. Pasó en Colombia, Entonces, la catedral de Pablo Escobar. Sí, siempre Sí, se dice pero da que la hay sensación. regímenes penitenciarios favorables Sí. a los delincuentes en los narcoestados Sí. y hay regímenes penitenciarios desfavorables con los opositores en las dictaduras. Eso no puede pasar en España. No estoy diciendo yo que pase, pero lo que queremos hacer es legislar y hacer que no haya discrecionalidad por parte A ver, de una administración Paco autonómica. Rossi. Sí, bueno, yo voy a hacer dos preguntas. Una, me parece un debate un poco estéril ofrecer un pacto de Estado a alguien que ya toma una decisión precisamente con aquellos que quieren destruir el Estado. Es decir, sus socios son los separatistas y es Podemos, clarísimamente. Por tanto, me parece que es un debate estéril en el que me imagino que ayer descarnadamente lo que le ha trasladado el presidente del Gobierno es para lo único que le necesita a ustedes, es los votos necesarios para producir la reforma del Consejo General de Poder Judicial. Eso es exclusivamente lo que se tradujo toda la conversación, deduzco de ello. Usted tiene una larga experiencia de conversaciones con el señor Sánchez que nunca se han traducido absolutamente a nada, ahora lo necesita Solo para eso. exclusivamente, y es un poco la estrategia de la rana, ¿no? Y la rana y el escorpión, necesita que vade usted hasta la otra orilla porque necesita sus votos, pero todos sabemos cuál es el planteamiento porque son sus socios y lo ratifica diariamente con la reforma del Código Penal para hacer un traje a la medida del señor Junqueras y otros presos del 1 y sucesivamente. Ante eso, ¿ustedes van a ratificarse en que hay que cambiar el sistema de elección y volver a la fórmula antes de la Ley Orgánica de Reforma del Poder Judicial del año 85? ¿Se ratifican en esa cuestión? Eso por un lado. En otra consideración, evidentemente, la situación de Venezuela es una situación catastrófica, pero no nos olvidemos, Venezuela es un tema interior, de política interior, porque está supeditando la política española, tanto la política exterior como la política interior. El que no se admita esa realidad está confundiéndose, es decir, por supuesto hay que ver la situación dramática y debemos tenerla en nuestras preocupaciones de los venezolanos, pero es que es un problema de cuestión interior. Y ya la segunda pregunta, ustedes lógicamente han hecho ese acuerdo con Ciudadanos, tiene toda su lógica, que en el PP, que en Galicia tiene mayoría absoluta y el Ciudadanos no tiene representación, o en el caso del País Vasco, donde no son los términos tan claros como lo que se produce en Galicia, pero por ejemplo en Cataluña, donde Ciudadanos es la primera fuerza, ¿ustedes estarían dispuestos a integrarse en las siglas de Ciudadanos o cuál fórmula buscarían? Bueno, en cuanto al Consejo, nuestra posición es muy clara y de hecho el año pasado registramos una enmienda en la tramitación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el Senado para que se fuera a ese modelo, que por cierto es un modelo que la Constitución deja trazado, pero que se puede desarrollar luego, como se hizo, por ejemplo, en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Por tanto, creo que es muy positivo que esto se haga y sobre todo daría cumplida respuesta a las demandas sociales, que lo que quieren es que los jueces sean los que decidan quiénes representa en el órgano de gobierno de los jueces. Déjeme decir una cosa, porque antes de ser presidente usted siempre ha sido muy estudioso. Ahora ya como es presidente le harán resúmenes y tal. Pero el otro día tuvimos aquí un debate y dos personas con tanta experiencia, como Sosa Wagner, que acaba de publicar un libro sobre la independencia judicial, y el juez Liaño, que ha sido miembro del Consejo del Poder Judicial, diciendo, mira, esto de las asociaciones de jueces, en su día, en el 85, han pasado 35 años. O sea, en su día podía tener algo que ver con la independencia. Ahora son agencias de colocación tan corrompidas como los partidos, además del hecho de que más de la mitad de los jueces no pertenecen a ninguna asociación. Es decir, lo que hay que conseguir, y basta con un cambiar, no hace falta ninguna reforma constitucional, con evitar que haya designaciones por parte del Consejo de jueces que sean solo por mérito, automáticamente que el simplemente Consejo del Poder Judicial, que se atribuyó esa cosa, esa capacidad de designar jueces de aquí y de allá, que deje de hacerlo, es decir, que sea exclusivamente por concurso de méritos.
Ya está. Es decir, luego te saldrá bueno o malo el juez como Por el cierto, obispo. para o el eso hay melón. que preservar el sistema de acceso a la carrera judicial que Podemos también se quiere cargar. De acuerdo, totalmente. Porque lo Pero que lo quieren digo hacer es extender el cuarto turno. ¿Para qué? Para ocupar la carrera judicial también desde la base. totalmente de acuerdo, pero la cuestión de fondo ahora, por lo urgente de la situación, es que mientras el Consejo, por eso a usted le harán de todo, y si quiere lo harán santo en la sexta, Ferreras lo llevará a hombros si usted pacta el Consejo del Poder Judicial, porque es la herramienta para colocar los jueces clave en las sentencias claves que tienen que venir, pues si no, no hay cambio de Pero régimen luego hay posible. una cuestión. La presión va a yo, ser brutal. yo no me refería Claro. a que no sea importante. La cuestión es que ellos han situado como si fuera lo más relevante de esta legislatura que el Partido Popular bloquea. Cuando la noticia es que el Partido Socialista haya pactado con quien haya pactado y esté negociando la autodeterminación de Cataluña con un inhabilitado, o que esté yendo a la cárcel de Lledoners a negociar los presupuestos generales del Estado, Pero eso o que demuestra esté, que van o que por esté delante de ocultando ustedes. a una dictadura criminal en Venezuela. Es decir, ellos intentan, con el mantra de los halcones y las palomas, la moderación o la radicalidad, que para empezar es falsa, porque no hay mayor radicalidad que el gobierno con un ministro de Consumo que reivindica el comunismo, o con un vicepresidente que, por ejemplo, ha defendido cerrar medios de comunicación independientes, expropiar empresas eléctricas o segundas residencias no ocupadas. Jamás ha habido en España un gobierno tan radical, y mira que los ha habido Ni en época de siquiera en la Zapatero. guerra civil. Pero sigo con las preguntas. Por cierto, hablando de gobiernos radicales, lo digo por la información de tu periódico, Paco, Sí. el tema de Baleares hemos pedido en la comisión de investigación, porque lo que está pasando en los centros de menores tutelados por las consejerías del gobierno balear es tremendo. ¿Qué le hubieran hecho al Partido Popular en Baleares o en la Comunidad Valenciana, donde se ocultan también casos de abusos de Hoy sale menores? lo de otra ocultación Claro, de Mónica de la Oltra. vicepresidenta del gobierno de la Generalitat, o los pagos que hace el señor Puig a los medios de comunicación de sus Financial hermanos. Times. O sea, la asimetría, mejorando lo presente, la También- asimetría de también en exigencias Bilbao, ¿eh? mediática que está habiendo en España es tremendamente preocupante. Y lo vamos a ver también en el rapapolvo que le van a dar al Partido Socialista pasado mañana en Bruselas, cuando presente las cuentas públicas y esa previsión ficticia de ingresos y de gastos. ¿Cómo se van a cuadrar las cuentas? Por eso era muy importante ayer, más allá de... Sí. Y voy a la segunda pregunta, ¿no? ¿Es real ofrecer los presupuestos generales del Estado a Pedro Sánchez cuando debería renunciar a todas sus políticas? Bueno, es el debate que hemos tenido en este país durante el último año. La gente decía, el Partido Popular tiene que arrimar el hombro y dar estabilidad a la gobernabilidad. Y yo decía, toda la razón. La única diferencia en investidura, por lo que acabo de decir anteriormente, porque cualquier cosa, aunque firmáramos 500 hojas, siempre habría alguna medida que se nos escapara de una previsión de hace un mes. ¿Quién iba a pensar que iba a venir la vicepresidenta de Maduro a Barajas? Nadie. Imagínense que eso no hubiera estado firmado en el acuerdo y que Sánchez, que siempre no suele cumplir con sus compromisos, pues hubiera hecho lo que hizo con Ábalos y yo fuera el vicepresidente de su gobierno. ¿Qué diríamos en esta mesa? Con razón, pues que me ha engañado y que he estado Hombre, no, muy mal que en mi usted ha decisión. echado al ministro Ábalos. Sin embargo, no, que un vicepresidente no puede echar a ministros, Uy, al que revés. no. O a lo mejor pueden echarte o pueden hacerte una encerrona yendo a Barajas siendo el vicepresidente del gobierno. Pero sin embargo sí que podemos dar estabilidad al gobierno, incluso para 3 años, con unos presupuestos generales del Estado. Por tanto, lo que yo ayer propuse no fue una artimaña, como hace él. Fue una cosa sincera, que es, no quieres estabilidad, no eches la culpa a tus supuestos socios. No te ocultes en que no te ha quedado más remedio para pactar con los independentistas. No era cierto en la investidura, porque podía haber pactado con Ciudadanos y con Navarra Suma. Pero menos cierto aún es con los presupuestos. Si él quiere tener 3 años para estar en el gobierno sin necesidad de prorrogar nuestros presupuestos más tiempo, que se siente a negociar con el Partido Popular, que solo le ha pedido romper la mesa de negociación con los independentistas, el tema de la Fiscalía General y la cuestión relativa a la modificación de la ley para dar indultos por la puerta de atrás. Esas son las precondiciones. Y luego, perdón, ¿por qué esas precondiciones que hoy decía algunos en medios de comunicación? ¿Por qué Casado vincula los presupuestos al tema de Cataluña? Porque él lo ha vinculado. Claro, es que él ha vinculado los presupuestos a Cataluña. Él ha ido a la mesa de negociación diciendo, me tengo que sentar porque hay que dar estabilidad a España y hace falta unos presupuestos. Cuando Rufián viene a Moncloa y le dice, oiga, ¿qué es esto de que va a atrasar la mesa de negociación? Convóquela de inmediato, no hay presupuestos. Es Moncloa quien vincula los presupuestos a la negociación en Cataluña. Por eso lo hago yo ayer, no porque quiera sacar rédito al respecto. Y luego, una vez que esa precondición se cumpla, que no es mucho pedir a un gobierno democrático que cumpla la ley que ha jurado cumplir ante el rey, luego ya
oye, pues vamos a ver qué presupuestos puede tener España. Si se lo van a decir en Bruselas, si es imposible estar subiendo impuestos y pretender recaudar más, es imposible estar destruyendo empleo y pretender financiar el estado de bienestar. Reconocerá que son, recordando la expresión de la infausta expresión del Tribunal Supremo, ciertas ensoñaciones, porque claro, la oposición ha creído primero que el Partido Socialista, que Pedro Sánchez estaba jugando de farol, por lo que buscaba es que ustedes rebajaran el precio de un acuerdo. Sí. En segundo lugar, lo que entendían es que va a ser una legislatura corta. Sí. Y en tercer lugar, otro gran mantra, creer que el Partido Socialista va a moderar a Podemos y va a hacer, cuando precisamente lo que está haciendo el Partido Socialista, como estamos viendo con Venezuela y en otros aspectos, es podemizarse clarísimamente y comprar el beta. ¿No participan un poco de esas ensoñaciones y no, en lugar de entrar en ese juego, no convendría hacer una alternativa siendo consciente de la realidad a la que se enfrentan los próximos 3 años? Porque en menos de 3 años no va a haber pero una. La alternativa es fundamental. Ahora, le va a repetir los de los presupuestos. pero yo tengo la impresión, oyendo a Pablo, que estoy hablando de una película que vi el año pasado. Vamos a recordar lo que pasó en la campaña del 10 de noviembre. La campaña del 10 de noviembre yo estuve en este plató, entre otros sitios, explicando una reforma fiscal que era la más importante que hubiera habido en España desde el año 98. Una reforma fiscal, yo creo que muy necesaria. Expliqué también una reforma educativa y una reforma de la administración y una reforma de lenguas y una reforma para la ley de símbolos. Planteamos un plan España en Cataluña que tocaba hasta 17 leyes. Planteamos una ley de concordia, una ley de maternidad. Planteamos una reforma de la euroorden, una reforma del Código Penal para embridar al independentismo. Muy bien. ¿De qué hablamos durante toda la campaña? Solo se habló de Franco, de la eutanasia y solo se habló de lo que quiso el gobierno. El problema es que la alternativa la han opacado. La alternativa la han ocultado en las cortinas de humo que han intentado trasladar a la opinión pública que eran urgentes. Ese es el problema que tiene la oposición, no que no tengamos un proyecto, no que no tengamos equipos. Puede tomar la iniciativa en lugar de ir a rastras de esa política. No, pero arrastras. Oye, ¿yo qué puedo hacer? Yo me he desgañitado en mítines, en medios de comunicación, he hecho actos, he contado con los mejores. Para quien dice que el Partido Popular está descapitalizado, tenemos 8 exministros en las 3 cámaras. Para quien dice que no se ha renovado, hay mucha gente que ha venido de la sociedad civil, más preocupado de contestar a lo que dice la izquierda. Si el problema es que vaya usted por delante. Claro. Pero no es por delante presentar una reforma fiscal, una reforma educativa. Si la cuestión es que al final el problema que hay de opinión pública en España es que frente a una posición, por ejemplo, educativa del Partido Popular que ha triunfado en Madrid, con libertad de elección de centro, con un bachillerato de excelencia, con un bilingüismo público, con la posibilidad de evaluar los conocimientos, el debate en España ha sido sobre una propuesta de talleres extraescolares. ¿Por qué? Porque a la izquierda le viene bien y porque algún partido de la derecha y sus altavoces, me refiero parlamentarios, es decir, los de la izquierda, les viene bien. Y no soy sospechoso de que he intentado ser constructivo en nuestro espectro electoral. El problema es que no es que el PP no tenga alternativa, que vaya si la tiene. Por eso el Partido Socialista lanza globos sondos para que no se vea esa alternativa. Dejadme una cosa. Como estamos a punto, es que a mí me gustaría cumplir con mi horario, porque como antes de que nos cierre la banda podemita encabezada por Sánchez, estoy de acuerdo. Aquí el verdadero jefe de Podemos ahora es Sánchez. Bueno, Delci, Aerodelci. Pero me vas a perdonar, como tenemos muchas preguntas de los oyentes, yo le voy a lograr brevedad. Uno de los problemas que tiene Casado es que es muy elocuente y tiene una gran memoria, con lo cual la exhibe. Y eso es un error, un error. El otro día en el debate estuvo muy bien, pues siempre está bien porque usted habla muy bien, pero habló de 4 cosas o 6. Abascal habló de una. Y se acuerda uno de la de Abascal, porque como era solo una, eso es la eficacia. Cuando eres oposición, una cosa. El otro día lo hicieron muy bien en martillear en lo de Venezuela. Todas las preguntas. ¡Bom, bom, bom! ¿Qué quedó? Venezuela. Y el PSOE decía lo mismo que dice usted ahora. ¿Por qué no hablamos de lo que le interesa a la gente? Que es la cesta de la compra. Es que porque llevaban aquí un se nos acumulan horrible. Los temas porque en 4 semanas no dejan de destrozar cosas. Eso es verdad. Venga, vamos con los oyentes por dónde van y ahí tendrás derecho a meter cucharada. Yo solo hablar de Alejandro. Venezuela, que es lo que le molesta al gobierno. Exactamente. No es un tema que le interese a la gente, dicen ellos. Por Sí. lo tanto, quiere decir que es lo que quieren tapar. Y hablar de Venezuela, sin yo ninguna solo duda. felicitar al PP por el paso que ha dado hoy de ir a los
los Muy bien, tribunales. muy un bien, poco tardío. porque si no lo Un borran. poco tardío, porque lo borran el jueves. El jueves lo borran. Y llevamos pidiéndolo que se A ver, acudiera a los tribunales. ¿qué más cosas le preguntan los oyentes, Vanessa, a Pablo Casado? Pues después de la pausa vamos a escuchar qué es lo que le preocupa a la gente, porque plantean además asuntos muy interesantes que todavía no se han tocado en la mesa, también en redes sociales, donde la pregunta más repetida es ¿por qué parece imposible un entendimiento entre Partido Popular y Vox? Después de la pausa. Es la mañana. Es... Bueno, vamos con los oyentes, Vanessa. Bueno, están muy interesados en conocer su opinión sobre las últimas acusaciones a Madrid de dumping fiscal y también sobre los audios que publicábamos ayer en Libertad Digital sobre el adoctrinamiento en Mallorca. ¿No teme usted que le vaya a pasar lo mismo que al señor Rivera? A ver si al final va a desaparecer el PP y, en fin, ¿qué nos va a quedar a nosotros? A mí me gustaría que el PP fuera más enérgico, más fuerte, porque la gente que está gobernando es una gente mala. Buenos días, don Pablo. ¿Qué opina usted y qué postura adoptará el partido acerca de llevar la exaltación supuesta del franquismo y de la dictadura al Código Penal? Me gustaría saber la opinión del señor Casado sobre los ataques continuos que está empezando a recibir la ciudad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, esas acusaciones de que hace dumping fiscal. Señor Casado, ¿por qué no le propone usted a Rosa Díez que se presente en el País Vasco? Junto con Maite Pagaza, creo sinceramente que podrían conseguir un resultado mejor que el que se augura hoy por hoy, ¿eh? No le he escuchado desde su voz nada de las grabaciones que se han escuchado adoctrinando a niños en Mallorca. Bueno, muchas preguntas. Bueno, lo primero del adoctrinamiento no solo pasa en Mallorca, sino también en Comunidad Valenciana y también en Cataluña y Navarra. Y el País Vasco. Con el programa Escolae, que es tremendo, es para estudiarlo. Lo que hay que hacer es reforzar la inspección educativa. En vez de hacer esta contrarreforma educativa, yo cuando ayer le dije a Pedro Sánchez, vamos a sentarnos a hacer un pacto educativo, pero lo que importa de verdad, o sea, acabar con el adoctrinamiento con inspectores educativos. Los profesores Inspección Nacional. son funcionarios públicos. Inspección Nacional, no, pero por si es que supuesto solo... nacional. Pero es que inspección educativa de ámbito nacional. La ejercen las propias y si autonomías. un funcionario Así público, sale. sea un médico en un hospital llevando un lazo amarillo en la solapa de la bata, o sea un profesor que adoctrina y tergiversa la historia de España, tiene que tener su régimen disciplinario. Y esto lo que hay que hacer es dotar de recursos a la inspección que los informes que haga la educativa alta a nivel inspección nacional no se metan en un cajón. y que como ha las ocurrido hasta asignaturas troncales sean de currículo nacional, la misma historia, la misma geografía, la misma literatura, la misma lengua, las mismas matemáticas a nivel nacional, y que no haya la posibilidad de evaluaciones a la carta que luego solo llegan al embudo de la selectividad. Evaluación nacional pública, no solo pública porque la hace el Estado, pública porque los padres conocemos los resultados de nuestros hijos y, por supuesto, libertad de centro. Y si hay algún problema, que los padres podamos cambiar de colegio y que podamos elegir las actividades que no son escolares, tal y como pasa en Madrid desde hace muchos años, antes de este debate que algunos han querido introducir. ¿Y eso se puede hacer sin tocar las competencias, tal y como está ahora la... Si se lleva haciendo décadas. No, se lleva sin hacer lleva décadas. La cuestión es que si el PP En hubiera hecho Madrid eso, hay no estaría ahora único. mismo en la oposición, Bueno, seguiría en el gobierno. En Madrid, por ejemplo, cuando decíamos vamos a implantar el bilingüismo en la educación pública, imposible. Vamos a implantar el bachillerato de excelencia, imposible. Y cuando dijimos vamos a implantar la posibilidad de que sean los padres los que decidan el modelo educativo de sus hijos, porque yo estoy a favor de la libertad. Y estoy a favor no solo de que existan colegios católicos concertados. Si hay alguna cooperativa que quiere tener un colegio dedicado, no lo sé, a la música, me parece fenomenal. Y que los padres elijan, o un colegio que refuerce las matemáticas o la programación informática, o que refuerce los estudios de chino, me parece muy bien. Pero la libertad es esencial. Eso es la libertad. Las Pues en Madrid se puede asignaturas hacer son en Madrid, pero se puede hacer dentro de que hay fuera un currículo Sí. central. Bueno, pero si la cuestión de fondo, el gran problema, y yo entiendo que no es su tarea, vamos, sí, es una tarea de Hércules, es que todo esto lo ha podido hacer con mayoría absoluta el Partido Popular y prefirió no solamente no hacer nada, sino atacar a los pocos medios que dijimos que la alta inspección del Estado no funcionaba. Y nos hemos ido enterando recientemente, por cierto, Cayetano Álvarez de Toledo, que había un inspector en toda Cataluña para 7 millones que vivía aterrorizado. Sí, pero Y aún así presentó un informe después de 2 años que, por supuesto, el gobierno del señor Rajoy metió en un cajón y además luego negó que existiera. Y luego CELA, la previa a la anterior Marisu, esta dijo que la prueba de que no había adoctrinamiento es que lo había negado el señor Méndez de Vigo. Pero hay una cuestión que sobre la LOMCE
y es que 1/3 de la ley no ha llegado a entrar en vigor. Lo mismo que pasó con la LOCE de Esperanza Aguirre y lo mismo que pasó con la de Pilar del Castillo. Es decir, la izquierda cuando llega paraliza las reformas. Entonces, la LOMCE tenía el apartado de evaluaciones nacionales, que es lo que al final hace aflorar las irregularidades que luego tiene que sancionar la inspección educativa. Nos faltó el paso previo, que es ver cómo estaba el sistema y luego reforzar la inspección para sancionar las irregularidades. Pero había otra pregunta sobre dumping fiscal también relacionada a Madrid y a las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, porque hay que recordar que en Murcia y Castilla y León, 2 presidentes que han ganado las últimas elecciones por primera vez, se comprometieron con suprimir el impuesto de donaciones, sucesiones y patrimonio y ya lo han bonificado. En Madrid, como llevamos gobernando más tiempo, ya estaba bonificado el 99%, pero es que ahora la izquierda amenaza con la armonización fiscal. Cuando oigan armonización fiscal, échense la mano a la cartera. Porque quiere decir subir los impuestos e igualarlos con las comunidades autónomas, como Cataluña o como Comunidad Valenciana, donde tienes que pagar hasta por morirte, o tus herederos. Y esto afecta mucho incluso a los negocios. Un autónomo que tiene un taller mecánico, si quiere dejárselo a sus hijos, también tiene que pagar sucesiones y donaciones. ¿Esto es dumping fiscal? Que en Madrid pueda venir un autónomo para no tener que pagar para trasladar o traspasar su negocio, o que una familia pueda heredar el piso que tienen sus padres cuando estos mueran. Yo creo que la competencia fiscal es sana, sobre todo cuando hay un margen para bajar impuestos todavía en España. Pero yo ayer incluso le dije a Sánchez, oye, por lo menos no lo subas. Por lo menos no lo subas. Has subido costes fiscales, costes laborales, rigideces burocráticas, y el empleo en España se está destruyendo. La cifra de la EPA y del paro registrado, de la última cifra conocida, habla de 250.000 afiliados menos a la Seguridad Social. Eso es un drama. Y nos hace recordar a lo que pasó con Zapatero, que 3 millones de españoles se fueron a la calle. Y ahí empezaron los desahucios, ahí empezaron las pensiones congeladas, empezaron los jóvenes a irse de España, empezaron las mujeres a no tener las oportunidades. Eso sí que es igualdad, tener la autonomía de tener un empleo. Por tanto, lecciones de política social de la izquierda, ninguna. Siempre que gobierna la izquierda hay más paro y por tanto más desigualdad y por tanto más pobreza. Luego hablaba del tema de Maite Pagaza. De Maite Pagaza, que es una eurodiputada de Ciudadanos, y Rosa Díez, que es la fundadora de UPyD, con además que he tenido la suerte de que en la última campaña electoral en Cataluña vino a apoyarnos en un acto a Cayetana Álvarez de Toledo, a Alejandro Fernández y a mí. Y tanto Rosa Díez como Maite Pagaza pues han sido unas defensoras de la libertad que desde sus actuales responsabilidades siguen haciendo esa defensa. Maite como eurodiputada, Rosa como un referente cívico y moral, como antigua perseguida por el terrorismo, que yo creo que es esencial. Ella ya ha dicho que no está ya en la política, pero en el último acto que tuvimos dice que se sigue definiendo como una española sin carné. Dejará la política cuando deje de respirar, y probablemente tampoco. O sea que... Pues, y luego decía un oyente ¿y Maite Pagaza, que si el PP va a desaparecer? ¿En plena forma? Decía un oyente que el PP va a desaparecer. Y yo digo, es que a veces se nos olvida que el PP ha sacado casi 40 escaños a Vox. Es que la gente, no, es que estáis casi empatados. Es que le hemos sacado casi 40 escaños si unimos nuestra coalición de UPN. A lo mejor ha hablado del Con todos mis respetos, porque yo siempre que hablo de Vox hablo de sus votantes. A mí no me gusta hablar de otros líderes políticos, sobre todo si no son los de la izquierda. Yo hablo de los votantes de Vox. Y hay muchos votantes de Vox que votaron en algún momento al Partido Popular. Y yo lo que quiero hacer es volverles a convencer de que el PP es su casa, de que pueden confiar, de que el PP defiende la unidad nacional y defiende la bajada fiscal y defiende la igualdad de todos los españoles y defiende que hay que hacer una política educativa o una política internacional sensata. Y yo lo que voy a hacer en estos años es decir que lo mejor es unirnos en la casa común del centro derecha, que es el Partido Popular, para echar a Pedro Sánchez. Y luego ya desde el gobierno estoy seguro que volverán a ver sus ilusiones y sus reivindicaciones plasmadas en una política de Estado. Pero antes hay que ganar las elecciones, y yendo divididos no vamos a ganarlas. Y por eso creo que Vox no ha hecho un servicio a España, porque ha fragmentado un voto que lo ha aprovechado la izquierda para gobernar. Y le cuento lo que acaban de decir contra usted. Pues se lo cuento. Bueno, es que otros líderes políticos sí hablan de los líderes políticos. Es que como este hombre, lo malo es que es así. O sea, lo malo es que es así. Aznar, que tenía un plan y era muy parecido, pero tenía una cosa muy buena, y es que era muy malo. Es decir, Aznar era el menos brillante de todo su equipo. Aznar era el que no tenía títulos, no había estudiado en el extranjero, no había tal. Pero tenía una cosa que es un liderazgo de orden
criminógeno más que criminal. Luego tenía para el crimen directamente de general secretario Álvarez Cascos, para el crimen común, pero el crimen político lo llevaba en la cabeza. El problema que le veo siempre a Casado es que es tan educado, tan formal, que claro, no se entera de que los de Vox actúan como la izquierda. Y por eso les va relativamente bien, no tan bien como al PP, que al fin y al cabo le ha ido mucho mejor. Pero podemos escuchar lo que acaba de decir contra usted, además poniéndolo al mismo nivel que Sánchez, el portavoz parlamentario de Vox. No cabe duda de que el PSOE y el PP tienen enorme facilidad para llegar a acuerdos cuando les interesan. Lo hemos visto los que estamos en el Congreso en estas últimas semanas. Se han puesto de acuerdo para crear 120 puestos remunerados en comisiones, subcomisiones y portavocías diversas. Se han puesto de acuerdo para dejar a Vox fuera de todas las mesas. Lo que ahora hacen es un pequeño teatro de mostrar unos desencuentros que en realidad ocultan que tienen mucho en común y mucha facilidad para llegar a pactos cuando les interesa. Bueno, pues yo estoy convencido de que a los votantes de Vox no les gusta escuchar estas declaraciones y quiere que nos unamos en lo importante que es en echar a los comunistas, a los socialistas y a los independentistas del gobierno. Y por tanto yo no voy a perder el tiempo en definir a Vox o meterme con ellos. Quiero reconquistar a sus votantes. Y lo quiero merecer. Hombre, esto no lo quiero hacer a la fuerza. Esto a sus votantes a mí esta arrogancia de decir, no, es que eran mis votantes. Los votantes no son de nadie. Lo que hay que hacer es merecer su confianza. Y para merecer su confianza hay que ser útiles. Y la utilidad es sacar este gobierno del poder cuanto antes en una plataforma común del centro-derecha que pueda ganar. Y si no, no vamos a hacerlo. Pero esta mañana he oído que ha dicho una cosa sobre hazte oír. Y las vallas que ha hecho Díaz Ayuso. Y tengo que decir una cosa. Quien tuvo más vallas de hazte oír en contra fui yo. Y aún siguen por las carreteras españolas. Y tengo que agradecer que esto se denuncie. Porque esto creo que, para empezar, es una irregularidad electoral, porque que una asociación ande diciendo mentiras sobre candidatos y lo hagan en beneficio de Vox, creo que es una irregularidad electoral, porque entonces pasado mañana la Asociación de Amigos del Pueblo de Palencia puede decir que el señor Santiago Abascal, pues no sé, mata especies protegidas o se mete con Palencia. Y creo sobre todo que a quien beneficia es a la izquierda. Creo que las campañas para fomentar el voto de Vox, que ha hecho Moncloa con el tema de Franco de Cataluña, o que ha hecho Hazte Oír con el tema del aborto o el tema de la eutanasia, cuando no ha habido nadie más pro vida en la política española que yo, y lo que me ha costado serlo, creo que es algo, sinceramente, que por eso estamos como estamos. Acabo de decir que el 10 de noviembre, solo yendo juntos Ciudadanos y el Partido Popular, ya habríamos ganado las elecciones. Pero es que en abril, si no hubiera habido una fragmentación y un crecimiento por parte de Moncloa a lo que representaba Vox, también podíamos haber ganado. Es que Sánchez parece que está gobernando con 200 escaños. Sánchez gobierna con 120 escaños, que es el resultado más pequeño que ha tenido ningún presidente de la historia de la democracia española. Y lo tenemos a 30 escaños, a 20 si conseguimos converger Ciudadanos y el Partido Popular en algún tipo de colaboración estable parlamentaria esta legislatura. Por tanto, yo quiero acabar con un rayo de optimismo. Claro que se puede ganar a Pedro Sánchez, claro que se puede gobernar a corto plazo, pero por favor, los votantes de centro y de derecha que compartimos principios y valores, vamos a concentrarnos en un proyecto común para echarlos cuanto antes. Bueno, al Corte Inglés le podemos recetar algo a este hombre. Más color. Es que después de lo de ayer... Es el espacio más color, es el espacio más color. Más él es bien. Más... Es pálido, es de Palencia. Es que en Palencia la gente es blanca. Pero tiene buen color dentro de la palidez, claro. Teruel también. En Teruel, natural. Pasamos más frío que en Palencia. El blanco está muy bien, es color de pureza, ¿no? El blanco está muy bien en los plumas, también, y en los edredones. Bueno, en los enredones. Eso es. En el enredón. Bueno, tenemos más color en el Corte Inglés, en las fachadas, en los pasillos, en los departamentos. Febrero con luz y color. Mira, las tortas de Inés Rosales. Están buenísimas. El incomparable. El incomparable aceite virgen extra, Oro Bailén, los bombones Nestlé. Bueno, son diferentes espacios creados de un show cooking, luego un espacio Heineken. A los niños les vamos a dar fruta. Muy bien. Que esto es muy sano. A ver si se la comen. Yo creo que sí. No siempre. Vamos a pensar que sí. Más color, Federico. Bueno, muchas gracias, Pablo Casado, por estar Federico. con nosotros. Esto va, me temo, por desgracia, que no es para corto, es más bien para largo. Así que tendremos ocasión de seguir hablando. No cedan lo de los jueces por los clavos de Cristo bendito, que murió en la cruz por los pecados de la COPE. O sea, no ceda en lo de los jueces, porque es lo que nos queda. Nos queda lo que hay de oposición y luego los jueces decentes, que en España la mayoría es decente, pero por abajo. O sea que, en fin. Bueno, Isabel González, buenos días, vamos a contar cómo se hace realmente una exclusiva
en la prensa del corazón. Nos lo va a contar ahora Dani En Carande. vivo y en directo. Sí. Como una de las amigas infinitas del harén de Bigote Arrocet, cómo firma una exclusiva. Bueno. Que nadie sabe cómo se hace eso. Ahora nos cuenta los datos y también vamos a contar cómo se hacen unas pruebas de ADN, porque por fin Bigote Arrocet se ha sometido al test del bastoncillo. Ya podemos decir que no es un huido de la justicia, cosa que en España se lleva Pero bastante. sí huido de María Teresa porque vive al lado del juzgado y no fue ni para pasar por allí. Nada, pero dice que Qué irá, vergüenza. que irá y no volverá. Sí. Bueno, pues vamos ya. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.